Cordial saludo a todos los televidentes de Por el Campo, sean bienvenidos a un espacio más, hoy dirigido desde el municipio de Concordia, una localidad donde su economía se basa principalmente en el monocultivo del café, la ganadería, el aguacate y otras actividades. Esta última, el aguacate, será nuestro tema a tratar el día de hoy. Para ello hemos invitado al señor agricultor Julio Moreno, quien desde la finca Guadalajara de la vereda Yarumal nos acompañará durante todo este espacio y nos explicará cómo es el proceso de siembra y cultivo del aguacate Hass. Esperamos que disfruten de ese programa y de toda la programación del Canal 4 Apacible Televisión en familia. Bienvenidos. El cultivo de aguacate, en vista de su importancia comercial y fácil manejo, en los últimos años ha venido siendo una actividad de gran interés para muchos agricultores, por lo que se ha convertido en una alternativa para la diversificación en sus fincas al permitir obtener buenos rendimientos económicos que contribuyen tanto en el manejo de otros rubros de producción como en cubrir otras necesidades, convirtiéndose en el principal cultivo de asocio con café utilizado por los caficultores. El aguacate Hass es originario de las regiones tropicales y subtropicales de Centroamérica y México. Televidentes, como se los mencionaba hace un momento, hoy el equipo de Por el Campo de Apacible Televisión se encuentra desde el hermano municipio de Concordia para llevarles a ustedes la mejor información sobre las prácticas que en el campo se desarrollan. Y como les decía hace un instante, hoy en nuestro programa nos acompañará el señor agricultor, don Julio Moreno, quien es todo un experto en el tema de las actividades del campo y nos explicará entonces cómo funciona el cultivo del aguacate Hass aquí en el municipio de Concordia. Don Julio, bienvenido a nuestro espacio, muchas gracias por recibirnos. Bueno, con mucho gusto, muy amables, encantado de tenerlos por aquí. Estamos en la vereda Yarumal, un sector de Yarumal, montañita. Sí, señor. Concordia, en todo caso, bienvenidos. Muchísimas gracias, don Julio. Nos encontramos entonces en la finca Guadalajara. ¿Hace cuánto tiempo trabaja usted acá, don Julio? 6 años. ¿Y siempre se ha dedicado a las actividades del campo? Siempre he sido del campo. Un apasionado por lo que se hace dentro del campo. Sí, así es, sí. Qué bueno, don Julio. Bueno, ¿qué variedad de cultivos podemos encontrar aquí en Guadalajara? Bueno, tenemos el aguacate, lo alternamos con el café, tenemos la yuca, también tenemos algunas matas de plátano. Qué bueno, es bueno tener en una finca tantos cultivos. Sí, o sea, no bueno. Sería como muy riesgoso que de pronto las plagas, las enfermedades lleguen y los ataquen. ¿Qué le digo yo? Siempre hay aplicaciones que le controlan las plagas al otro cultivo. Sí, señor. Entonces, nosotros, pues en lo que hemos trabajado el cultivo, vemos que se puede alternar los cultivos. Muy cierto lo que dice usted, don Julio, porque un cultivo, digamos, le puede brindar nutrientes al otro, le puede brindar sombra, lo puede respaldar en muchas cosas, ¿no es así? Sí, muchas cosas pueden respaldarlo, sí. Así. Claro que sí, don Julio. Así. Bueno, ¿cómo nace el proyecto de cultivar aguacate? ¿Qué le digo yo? Aquí en Concordia se está empezando apenas. Aquí salió el proyecto, fue por Urrao empezó primero, y entonces ya el dueño de la finca ya también dijo, vamos a cultivar aguacate. Porque él había ensayado con otros cultivos y no han dado resultados. Entonces ya nos metimos al tema del aguacate y ahí vamos con él. Claro que sí. Sí. O sea que son de las poquitas fincas o los poquitos sectores que tiene aguacate. Sí. Pues sí. recién es un proyecto que empieza. O sea que aquí en Concordia casi que fue el primer proyecto que empezó. Claro que sí. El primer proyecto. No, y además muy interesante porque el aguacate Hass, el que se cultiva acá, se ha convertido en los últimos años en un gran referente de exportación. Es, digamos, uno de los productos más apetecidos en Europa y en Norteamérica. Y entonces qué bueno que el municipio de Concordia también le esté apuntando. También esté con una dirección, sí. Claro que sí, don Julio. Bueno, ¿qué tal entonces si pasamos al cultivo para que nos explique cuáles son las técnicas para cultivar el aguacate Hass, los cuidados, los riesgos? Invitamos a nuestros televidentes para que nos acompañen. Miramos, vamos y miramos.
Mis queridos televidentes de Por el Campo, continuamos nuestro recorrido por la finca Guadalajara de la vereda Yarumal del municipio de Concordia en compañía del señor agricultor don Julio Moreno. Bueno, don Julio, hoy nuestro espacio se va a dedicar directamente al cultivo del aguacate Hass. Sí. Pero no podemos hablar de ese sin antes saber cómo se cultiva, ¿cierto? Entonces vamos a hablar entonces de las condiciones del suelo, cómo tiene que estar el suelo, el terreno para yo llegar a cultivar, porque me imagino yo, y usted me corregirá, que no es simplemente llegar aquí, poner la semilla, poner el árbol y ya, o sea, Sí. debe tener unas condiciones. ¿Cuáles son? Bueno, la primero se hace el hoyo, aproximadamente de 40 centímetros por 40. Luego se le aplica cal dolomítica. Ya se deja por ahí unos 15 días. A los 15 días ya uno trasplanta el árbol y siempre al fondo del hueco se le echa un poquito de DAP y micorriza. Bueno, se pisa hasta cierta parte, le echa tierra, se pisa hasta cierta parte, se le echa otro poquito de DAP y micorriza de nuevo. Y ya cuando se termina, que queda el hoyo parejo, ya vuelve otro con lo mismo, un poquito de DAP y diga usted 20 gramitos de DAP, 20 de micorriza. Y ya queda el árbol listo. Ya, por ejemplo, ya hay que empezar a echarle como raizantes o algo. Sí, señor. Sí. ¿Y qué le digo yo? Y fumigaciones tan siquiera cada 15 días. Por ejemplo, hay tierras donde ataca mucho la plaga, el mojojoy, por ejemplo. Siempre se le debe echar algo por ahí cada 15 o 20 días a la raíz inyectado, con el fin de controlar la plaga. Para prevenir que llegue la plaga, claro que sí. ¿Y qué le digo más? De ahí en lo adelante ya ese sigue un proceso porque cada mes hay que estarle echando fertilizante por la raíz. Cada 15 días las fumigaciones, que no deben de faltar. La plaga ataca mucho ya cuando el aguacate ya empieza a producir. Por ejemplo, ya un árbol digamos usted, de un año, hay una peste que la llaman cáncer. Eso es algo como un hongo, pero no lo encuentra uno solamente encuentra, uno llega y ve el quemadito por encima de la cáscara. Con una navaja llega uno y levanta eso y eso huele un chorro de agua. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Hay que raspar bien la parte donde está el cáncer y hacer una aplicación de una pintura blanca con oxicloruro de cobre y de pronto un insecticida para matar el cáncer. El cáncer que hay así. ¿Y qué? Sí, eso es todo, pero hay que estarlo monitoreando como mínimo cada mes. Sí, señor. Porque donde hay mucha frialdad, ataca mucho el cáncer. Claro que sí. Y Concordia es un municipio demasiado frío. ¿Qué le digo? ¿Han tenido muchas enfermedades de estas en los cultivos? Aquí sí ha habido mucha. Aquí ha habido mucha. No sé los otros que tienen cultivo en este momento y le estará atacando también mucho. Pero aquí siempre ha atacado mucho el cáncer. Esa es una pues, de las enfermedades. Hay otra enfermedad que llama antranosis, que esa la da la fruta. Y entonces se va cayendo la fruta, así como está esa fruta ahí, ella empieza a caer. También hay que hacerle tratamiento para eso, cuando está la fruta así. Por ejemplo, de eso estábamos hablando con la agrónoma ahora, de que nos tocaba empezar el tratamiento para eso. Claro que sí. Bueno, don Julio, muy interesante conocer el control de plagas y las enfermedades que atacan el cultivo, quizá, y qué bueno que en un próximo espacio se nos cuente más detenidamente sobre esto, pero concentrémonos un poco más en lo que es el cultivo del aguacate. Ya usted nos explicaba entonces cuáles son las características del suelo, se abre un hoyo. Bueno, don Julio, las condiciones del terreno, ¿cómo influyen? Es decir, no importa que el terreno, porque acá vemos que está muy inclinado, ¿eso tiene algo que ver o se recomienda que sea más recto, que sea más amplio? No, puede ser así inclinado, porque el plan sí tiene más problemas para esto, porque ya hay que hacerle más caños al cultivo y todo eso, porque estanca mucho el agua. Entonces, así como está el terreno aquí, está muy bueno. Claro que Incluso sí. Que nosotros tenemos algunos caños aquí al aguacate, tuvimos que hacerle esto porque aquí el suelo retiene mucho el agua. Hay suelos que resumen el agua, otros suelos que la retienen mucho, entonces toca hacerle esta parte así como las vemos ahí. Bueno, acá se puede apreciar, como usted nos mencionaba al inicio del espacio, que hay café, hay yuca, sí. Por allí hay banana. No, eso me decía que pertenece a otra finca. Que ya de ahí, sí, señor, pero entonces acá en Guadalajara hay
aguacate, hay café y hay yuca. Y hay yuca, sí. Y qué interesante porque, o sea, todos están acá mismo distribuidos. No están Distribuidos, como sí. por allá el aguacate, por acá el No, esto fue el café. muy bien ingeniado para poder montar el cultivo, sí. Bueno, don Julio, ¿qué variedad de aguacate hay acá? Aguacate hash. ¿Por qué no otro tipo de aguacate? No, porque, ¿qué le digo? El único aguacate que da tiempo para exportar es el hash. Ya otra variedad de aguacate no da tiempo ya para exportarlo. Claro que sí. Sí. Y algo muy interesante, don Julio, y amables televidentes, es que el departamento de Antioquia y el departamento de Risaralda, lo que es el eje cafetero, El eje Risaralda, Caldas, son los departamentos que le aportan el 70% del cultivo y producción del aguacate Hass en Colombia. Son un Colombia. referente de cultivo y exportación. Y De qué verdad. bueno encontrar acá el municipio de Concordia, De Concordia. que también le está apuntando a ese cultivo, ¿no es También. cierto, don Julio? Sí, eso es verdad, sí. Ajá. Bueno, don Julio, teniendo en cuenta la altura del municipio de Concordia, hoy por ejemplo es un día bastante frío y creo que todos los días por Y acá todos son los muy días, sí. fríos. ¿Cómo le aporta este clima al cultivo del aguacate? Podríamos decir que es bueno, que es regular, que es malo. No, este clima es bueno. Este clima es uno de los climas buenos para aguacate, para el hash. Porque, ¿qué le digo? Estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar aquí donde estamos. Entonces ya es un clima recomendable para eso. Bueno, Sí. don Julio, ¿y qué pasa si por ejemplo yo siembro mi cultivo de aguacate en un municipio tan cálido como lo es Ciudad Bolívar? Que allá, por decir, hasta ahora debe estar haciendo un calor impresionante. ¿Qué pasa si yo siembro allá? ¿Voy a tener resultados? ¿Va a ser bueno mi producto? ¿Qué le digo yo? De pronto no hay buenos resultados porque este aguacate hash es más bien de clima frío. Sí, señor. De clima frío. En partes donde han ensayado, donde es muy cálido, no les ha dado resultados. El árbol le queda pequeñito, no levanta, no produce nada. Sí, señor. Y algo así. Bueno, don Julio, qué interesante conocer eso, Sí. amables televidentes, de que lo más recomendable para empezar un cultivo de aguacatejas es que se cultive en un lugar donde el clima sea más bien frío, Más bien frío, sí. donde no vayan temperaturas tan altas de calor o precipitación. Bueno, don Julio, después de haber tenido mi terreno ya súper adecuado para el cultivo, de haber sembrado el aguacate, ¿cuándo puedo decir yo es hora de recibir cosecha? Eso es más o menos a los 2 años y medio que se está empezando a coger. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero a los 2 años, porque casi siempre el árbol, como está es resembrar ahí, que vemos, ella empieza a florecer, pero la primera florecida se le debe tumbar, la primera florecida. ¿Por qué, don Julio? Porque el árbol, si le dejan esa florecida, se detiene. O sea, como hasta aquí llegué. Ah, sí, hasta aquí llegué. Entonces, se recomienda tumbarle esa florecida para que ya el árbol siga impulsando el crecimiento. Exacto. Y todo eso. Entonces, ya a la segunda florecida, sí, entonces por eso hay que dejarlo los 2 años y medio más o menos, empieza a cosechar más o menos. Bueno, y cuando ya pasaron los 2 años y medio, uno como dice, ya puedo coger el aguacate, o sea, porque me imagino que debe cumplir un tamaño, un color. Un color, sí. ¿Cómo uno puede decir, ya este está hecho? Esto siempre, casi siempre los cultivos de aguacate deben de ser certificados con el ICA o con lo que quiera, porque hay varias empresas que certifican esto. Entonces, la empresa que va a comprar el aguacate hace tomar una muestra de aguacate para tomarle materia seca. Entonces ya dicen, y el aguacate de 22 en lo adelante en materia seca ya se puede sacar. Ya se puede sacar. Entonces ya uno le dicen, bueno, ya este está de tanto en lo adelante, ya podemos exportarlo. Ya se puede comercializar. Sí. Bueno, y después de que lo cosechan, le hacen algún tipo de lavado, pues digamos para quitarle cierta suciedad que pueda tener también el No, el únicamente cultivo. se cosecha y se le echa un químico como, ¿qué le digo yo? Como para matarle los microbios que tenga o algo. Eso. Y no más, eso es lo único que hace. Y ya se echa en camiones para la empresa. Ya se comercializa. Eso que me hace. Don Julio, ¿cuáles son, digamos, los errores que más cometen los agricultores cuando tienen un cultivo de aguacate? Muchas veces yo digo que en el afán del campo y del agricultor de querer tener un producto ya, digamos que pueden forzar al árbol a que produzca ya, que madure ya, ¿cierto? ¿Cuáles son esos errores que más se cometen? No, ¿qué le digo yo? Casi siempre en este momento los dueños de cultivo se precipitan mucho con la venta del aguacate, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un intermedio de la cosecha que el aguacate rebaja mucho, demasiado. Entonces todos quisieran sacarlo de 20 en materia seca en lo adelante.
Y entonces eso no lo reciben en la empresa. O si lo reciben, lo pagan muy por debajo. Muy bajito. Muy bajito, sí. ¿Y qué le digo yo? Entonces, ¿qué pasa? Uno siempre debe esperar en que el aguacate tenga el tiempo para salir. Que esté completamente hecho, ni más ni menos. Ni más ni menos. Demasiado hecho no puede. Hay un punto de sequedad que es materia seca de 22 a 28. De ahí para arriba ya no más. Y de 22 hacia abajo tampoco. Tampoco se puede. Porque no se puede comercializar ni tan niño, por así decirlo, ni tan maduro, porque es una fruta muy débil y si uno muchas veces cuando va al supermercado medio lo toca y ya está súper deshecho. Sí, así es, sí. Entonces no se podría comercializar. Eso tiene un límite. Claro que sí. Para poderlo exportar, sí. Bueno, ¿y cuáles son entonces esas ventajas de decir yo tengo un cultivo de aguacate? Así como hay ventajas en el cultivo del café, en la ganadería, ¿cuáles son las ventajas de ese tipo de aguacate? No, ¿qué le digo? El aguacate, pues, al principio, inicialmente, pues uno ve que no es así muy rentable porque hay que invertir mucho, ¿cierto? Pero él llega a un tiempo, por ejemplo, ya de la quinta o sexta cosecha en lo adelante, ya empieza a dar ganancias, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, es una ventaja porque ya es más fácil, por ejemplo, ya un árbol le puede estar dando entre 100 y 150 kilos de aguacate. Y en el momento, y si tiene buen precio, pues ya un cultivo de 100, de 200 árboles o 1000 árboles, 2000 árboles, ya va a ser mucho lo que va a ingresar. Sí, señor. Lo que pasa es que para uno ponerlo a ese punto se necesita un capital. ¿Cierto? Claro que sí. Necesita un capital. Entonces, ¿por qué pensamos? Yo desde que entré a esta finca hace 6 años a trabajar, le dije al dueño de la finca que le metiéramos café al cultivo. Y entonces él me dijo, no, yo con el café no quiero nada. Él como que le quedó trabajando eso y por ahí a los 2 años ya estaba la aguacatera muy levantada. Me dijo, sembremos el café. Le dio ánimos. Sí, sembramos el café. Ya este año pasado cogimos la primera cosecha, le fue bien con la cosecha de café y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Si él lo hubiera hecho desde el principio, en este momento estaríamos sacándole el café a la aguacatera y ya puede quedar el aguacate solo. Sí. El mero café nada más le podría dar a uno con qué levantar la aguacatera, ¿cierto? Y ya sacando el café ya seguiría la aguacatera dando los resultados, claro que sí. Don Julio, ser aguacatero requiere mucha mano de obra, mucho esfuerzo, así como lo requieren otras actividades del campo. Es decir, tiene que estar súper dedicado al cultivo todos los días, porque si fallan cualquier cosa se puede dañar. Sí, tiene que estar uno muy dedicado a él, porque de un momento a otro, en 2 o 3 días le puede resultar cualquier plaga al aguacate. Y si uno lo descuida por decir algo 8 días, 15 días, ya cuando vea la plaga ya le coge la ventaja. Claro, ¿cierto? Ya no hay nada que hacer en el peor de los casos. Ya no hay nada que hacer, o si hay que hacer ya es más costoso todavía. Claro que sí. Bueno. La variedad de nuestro aguacate Hass depende de la altura sobre el nivel del mar en la que se encuentra ubicado. La temperatura y las lluvias son los 2 principales factores de influencia en este cultivo. El aguacate en Colombia puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros sobre el mismo, pero la recomendación para la variedad de este aguacate es que se hagan alturas entre los 1.800 y 2.500 metros sobre el nivel del mar para cumplir con los estándares de calidad para la exportación. El clima debe ser templado, característica que tienen las sierras de condición cafetera, con temperaturas entre los 10 y los 25 grados centígrados. Respecto a las precipitaciones, deben ser lluvias de 1.500 a 2.000 milímetros por año. Si las lluvias no cumplen las expectativas, se debe regar para tener una buena producción, ya que las sequías prolongadas ocasionan la caída de las hojas, reduciendo el rendimiento. De otro lado, el exceso de precipitación durante la floración y la fructiferación reduce la producción y provoca la caída del fruto. Bueno, don Julio, muy interesante conocer que ser aguacatero también requiere mano de obra como cualquier otra actividad del campo, sí, que hay que estar muy pendientes, muy pilos de cómo funciona el cultivo, porque con cualquier descuido se puede perder, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, ahora hablemos acerca del proceso de poda. ¿Cuándo podar el árbol? ¿Cómo saber que se tiene que podar ya? ¿Qué herramientas se utilizan para ello? Sí.
Vea, la poda del árbol ya cuando más o menos de la primera cosecha en adelante hay que hacerlo, porque el árbol se tupe demasiado. Entonces hay una plaga que llama el monalonio y esa plaga se amaña mucho donde hay sombra. Entonces con ese fin se poda, se le saca siempre las laterales de los medios, las que van hacia allá, las que van acá, a los medios, las de los lados se dejan, siempre las deja uno. Y también hay ganancia en la producción, porque si uno deja el árbol sin la poda, ya la fruta que da es muy delgadita. Sí, señor. Entonces la poda es muy indispensable en eso. O sea que el mismo árbol nos va diciendo cuándo hay que podarlo. Cuando lo vemos muy tupido, ya él nos va pidiendo nos va pidiendo la poda. Y eso normalmente lo hacemos cada año. ¿Y con qué lo realizan? ¿Con tijeras o a mano? Utilizamos tijera y regueta. Sí, señor. Siempre, cada vez que uno va a hacer una poda, debe andar con el tarro con yodo, y cada vez que se pode un árbol, se inserta la herramienta. Claro que sí. Al pasar al otro árbol. Sí. Don Julio, hay algo que me ha llamado mucho la atención y es el proceso de injertos. ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo se le aplica al árbol? ¿Qué es eso? No, que siempre se siembra una fruta tradicional del aguacate que siempre ha habido. Y ya cuando el árbol puede tener, diga usted, unos 3 meses, ya se puede cortar ese y se le injerta la yemita del jar. ¿Y cómo se le añade? O sea, ¿se le pega con algo? Esto es con cinta. ¿Con cinta? ¿De qué color? Entonces, la cinta blanca. Sí, señor. Le ponen una cinta al injerto y enseguida le ponen una bolsita de papel encima para que el sol no la queme. No la queme. Y esto lo dejan por ahí por unos 15 días, un mes más o menos, que ya empieza a brotar el injerto. Claro que sí. Sí. Venga, don Julio, yo no le he preguntado algo muy importante. ¿Cómo saber uno que este es un árbol de aguacate? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es la plantica? ¿De qué color es? ¿El tallo? ¿Si es muy grande, muy pequeña, muy alta? ¿Cómo saber yo y decir, vea, eso es aguacate? No es sencillo, porque el aguacate es muy conocido. Sí, señor. El aguacate es muy conocido y normalmente de pequeño a como está grande es muy poquito el cambio. El tallo es igual, la hoja también y todo eso, entonces es fácil de distinguirlo. Claro que sí. Es fácil de distinguirlo, sí. Ajá. Y por ejemplo acá que tenemos un arbolito de aguacate, Sí. Que está pintado el tallo de color blanco, eso lo hacen precisamente para evitar que lleguen las plaguitas. Las plagas, eso lo hacemos, sí. Eso es pintura blanca también, con oxicloruro de cobre y también un insecticida, con ese fin de que la plaga no lo ataque mucho, porque así como está el arbolito, hay un hongo que lo ataca, propiamente a ras de la tierra. Entonces eso lo hacemos para que eso Sí, señor. no ataque mucho el árbol y no prospere en Qué el árbol. interesante, don Julio, que en un próximo espacio usted nos cuente específicamente sobre el control de plagas, sobre las enfermedades que pueden atacar ese cultivo del aguacate. Sí, yo con mucho gusto. Bueno, para ir finalizando nuestro espacio, ¿qué recomendaciones da usted a toda nuestra audiencia, a esas personas que, digamos, en su finca tienen un terreno y le quieren apuntar a la siembra del aguacate, o que ya lo tienen, pero hay como ciertas dudas? Porque déjeme contarle que en el campo, cuando uno es agricultor, me pongo en los zapatos de los agricultores, sí, persiste como un miedo, como que, ay, yo no voy a sembrar eso porque esto no va a pegar, esto no va a dar, esto me va a atacar una plaga y me va a matar el cultivo, o es que ya todo el mundo tiene sembrado eso, entonces yo para qué sembrar también, ¿cierto? Sí, entonces, digamos, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted le hace a las personas? No, yo recomendaría que el cultivo se sembrara a unos 6 o 7 metros de distancia, del uno al otro. Y el puente y la calle, 7 metros de calle y 7 metros de puente, porque es que ya a menos distancia el aguacate en 2 o 3 años ya va a estar todo topado. Claro que sí. Entonces la idea no es tener uno que llegar a dañar el aguacate otra vez de nuevo, porque ya ¿cierto? Porque la inversión es mucha, es que un árbol de aguacate para ponerlo en un punto como está ya es mucha la inversión. No, y mira todo el tiempo que se demora en dar cosecha, son 2 años y medio, 2 años y medio de trabajo constante. En el momento que vaya a dar la cosecha, estaría uno eliminando los palos que haya que eliminar, entonces no daría. Correcto. Claro que sí. Y la inversión de 2 años o 2 años y medio es mucha. Es mucha, entonces no es recomendable menos distancia, ¿cierto? Sí, señor. Por ese motivo, sí. La selección del terreno al inicio de una plantación de aguacate es una de las tareas más esenciales para una exitosa producción del mismo.
Para ello es bien importante realizar un análisis tanto físico como químico de nuestro suelo, para saber si se cumplen los requerimientos mínimos para el cultivo del aguacate. A su vez es muy importante realizar un análisis del agua. Por un lado, los suelos con altos contenidos de arcilla, alrededor del 20 al 25%, no son recomendables para sembrar aguacatejas, debido a que genera encharcamientos del terreno, produciendo enfermedades en la raíz de nuestro árbol. El terreno donde se cultiva el aguacatejas debe protegerse naturalmente del viento. De no ser así, se debe construir una barrera contra vientos, ya que las corrientes de aire producen daños en las ramas o pueden provocar la caída de los frutos. Y con todo lo aprendido, el día de hoy finalizamos este primer espacio de Por el Campo, dirigido desde el hermano municipio de Concordia. Los invitamos para que estén muy conectados y muy pendientes de toda nuestra programación, ya que en nuestro próximo espacio regresaremos hasta esta vereda Yarumal para darles a conocer cómo funciona el control de plagas y enfermedades, claro está, del cultivo del aguacatejas. Recuerde que usted también puede visualizar cada uno de nuestros espacios a través de las diferentes plataformas digitales, en Facebook como Apacibol y Canal 4 y en YouTube como Apacibol en vivo. Agradecer de antemano al señor agricultor don Julio Moreno por habernos recibido y brindado información de primera mano. Hasta una próxima emisión.